Queda nomás estudiar, Vale, repasar algunos apuntes, ya no, ya eh, eso nomás queda ahora. De biología, ¿cuántos temas van a dar? Biología. Porque de química son tres temas de química y de biología. Son 7. 7 temas. Entonces tienen que estudiar biología, es harto, ¿no? Porque de química solamente son 3. Claro que está un poco relacionado algunos. El último tema está relacionado. ¿Se escucha bien? Sí, listo. Sí, listo. Ya vamos a continuar con el tema de los sistemas buffer. Vamos a hablar un poquito de las soluciones amortiguadoras o soluciones reguladoras. ¿Cuál es la? No vamos a hacer la aplicación de la fórmula de la ecuación de Henderson-Hasselbalch, pero ustedes tienen que entender que cuando hablamos de soluciones amortiguadoras siempre nos referimos a esa ecuación de la ecuación de Henderson-Hasselbalch. Entonces, importante que tienen que aprender o entender en amortiguadores. Las soluciones amortiguadoras están compuestas en 2 componentes, ácido débil y una base conjugada. Esa es la composición de una solución buffer. Entonces, ¿qué le estoy diciendo? Que buffer está compuesto por un ácido débil y una base conjugada. En el caso de los buffer biológicos, buffer, estamos hablando del ácido carbónico y su base conjugada es el ion bicarbonato. Entonces, eso es la composición. Siempre hay 2 componentes en buffer, en los sistemas buffer. ¿Y por qué se llama buffer o buffer? Buffer está escrito. Está en inglés en esta palabra, por eso que también es su otros, por eso menciona en algunos libros la función e importancia de los sistemas buffer, ¿no? Buffer también es llamado amortiguadores, soluciones reguladores. En química, bastante mencionamos a las soluciones de tampón. Ya, entonces, ya, se escucha abajo, por eso yo les pregunto a ustedes, siempre les he preguntado, si se escucha abajo, díganme que no me voy a enojar, que yo voy a tratar de solucionar este problema, porque veo en mi micrófono, menciona, está muy poco. Bueno, está muy bajo el, el, el micrófono y voy a intentar, a ver, hablar un poquito más fuerte o si no, apagar la computadora y luego reiniciarla. Ya, entonces, me voy a salir del Zoom y voy a volver a ingresar porque tengo que activar o ver qué pasa con el micrófono, ¿ya? Licenciada, disculpe que la corte, pero ya se escucha bien ya. Se escucha bien, Veo que el micrófono apenas avanza y no está así. Es muy poco. Ya. Ya, entonces, para que ganemos tiempo, yo siempre les he hablado y que no se sorprendan en el examen, que hablar de sustancias buffer, soluciones reguladoras,
sustancias tampón es lo mismo. ¿No? ¿Y cómo está compuesta una solución buffer? Está compuesto por ácido débil y una base conjugada. En el caso de los amortiguadores biológicos que están en nuestro organismo, hablamos del ácido carbónico y su base conjugada es el ion bicarbonato. Ellos van a tener estas soluciones amortiguadoras. ¿Qué hacen? Hacen que nuestro cuerpo tenga valores normales del pH. No nos causen acidosis, no nos causen alcalosis. Entonces, de esa manera los amortiguadores hacen que si se está aumentando el pH, regulan a un nivel, un rango normal, ¿no? Para que no tengamos, no vayan a auditar su paciente, ¿no? Tenemos que corregir, ya sea por medicamento, ¿no? Pero por ventilación mecánica también, ¿no? Entonces, esa es nuestra función como médicos. Tratar de restablecer al paciente cuando presenta estos trastornos, ya sea acidosis o alcalosis. Acá menciona que los organismos vivos, las células mantengan un pH casi constante, o sea, normal. ¿Para qué? Para que se lleve a cabo las acciones enzimáticas. Los fluidos intracelulares y extracelulares contienen pares conjugados, eso ya les estaba hablando. Tiene un ácido débil y una base conjugada, que actúan como buffer. O sea, buffer está en inglés, ¿ya? Es una palabra que está en inglés, los tampones, los reguladores. El metabolismo celular normal produce ácidos como dióxido de carbono y el ácido láctico, por lo que deben existir mecanismos para mantener el pH. O sea, nuestro índice de un metabolismo celular nos va a producir ácido, ¿no? Entonces va a ser una alteración del pH. Nuestro metabolismo va a producir dióxido de carbono, entonces nuestro organismo nos regula, digamos, ¿no? A través de estas soluciones buffer para mantener el pH dentro de límites compatibles con la vida. ¿Y cuáles son los órganos implicados? Los órganos implicados son los pulmones, los eritrocitos, los riñones. Los pulmones controlan el intercambio de dióxido de carbono y oxígeno entre la sangre y la atmósfera. Los eritrocitos transportan gases entre los pulmones y los tejidos. O sea, tenemos el sistema buffer, que es la hemoglobina, tenemos el dióxido de carbono, tenemos los riñones que van a controlar la concentración del bicarbonato, ¿no? En el plasma y excreta el ion hidrógeno en la orina. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles sistemas regulan qué sistema regula nuestro, el pH? ¿No? Si les preguntan de esa manera. Tenemos tres sistemas que nos van a regular el pH. Las soluciones químicas, buffer químico, también tenemos el otro que es el, el sistema pulmonar y el sistema renal, ¿no? Tenemos tres sistemas. ¿Cuál es el más importante? Si es que les preguntan, ¿cuál es el más importante? Es el renal, ¿no? La respuesta del sistema renal es tardía, tarda de horas a días, ¿no? Pero es el más importante de los tres sistemas, ¿no? Que vamos a avanzar. Entonces, si un pH es menor a 7.35 y la concentración de iones hidrógeno es aumentado, nos estamos refiriendo a acidosis. Si un pH es mayor a 7.45 y la concentración de iones hidrógeno está disminuido, ¿no? Entonces hablamos de alcalosis. Ya. ¿Cuáles son los tipos de amortiguadores fisiológicos?
ubicación en los fluidos biológicos. En la sangre tenemos el sistema amortiguador hemoglobina, bicarbonato, proteína, fosfato en la sangre. En el líquido extracelular y cerebroespinal tenemos el bicarbonato, biproteína y fosfato. El intracelular tenemos el bicarbonato, proteína, fosfato. Y en la orina, fosfato y amoníaco. Ahora, yo siempre les he hablado de una gasometría. O sea, para determinar un trastorno ácido básico, tenemos que saber de los niveles, ya sea de la presión parcial del oxígeno, presión parcial del dióxido de carbono, el pH, ácido carbónico. Pero yo, ¿cómo voy a determinar? Se saca sangre arterial al paciente. ¿Quiénes sacan? Sacan el bioquímico y el médico, ¿no? Y luego se lleva a un gasómetro en donde nos arrojan los resultados, ¿ya? Y hay unos parámetros normales que tienen que estar las concentraciones, ya sea del oxígeno, del dióxido de carbono y pH. ¿Cuáles son esos parámetros importantes? Tenemos la presión parcial del oxígeno, 75 a 100 milímetros de mercurio. Presión parcial del dióxido de carbono, 45 milímetros de mercurio. pH de la sangre arterial, 7.35 a 7.45. Ácido carbónico, la gasometría, nos indica un valor normal de 2.4 milimoles litro. Y ion bicarbonato de 22 a 26 milimoles litro. O sea, estos parámetros nos permiten determinar ya sea un trastorno tanto ácido o básico, ya sea acidosis o alcalosis. Entonces, esto el médico debe de conocer estos parámetros normales para interpretar estos trastornos de acidosis y alcalosis. Ahora vamos a llevar lo que es, vamos a estudiar los sistemas buffer. En la regulación de la concentración de hidrogeniones, un amortiguador es aquel que tiene la capacidad de unirse transitoriamente a un hidrógeno, ¿no? Disminución de hidrógeno y aumento del pH es alcalosis, ¿no? Aumento de hidrogeniones, concentración y disminución de pH es acidosis. Aquí en el ejemplo les explica, ya sea un amortiguador más el ion hidrógeno, van a unirse transitoriamente amortiguador y hidrógeno, ¿no? ¿Y cuáles son los sistemas o sea, sistemas buffer? Tenemos el de proteína, bicarbonato, ácido carbónico, que estamos estudiando, y fosfato. Entonces, si ustedes, alguno de ustedes quiere estudiar un poquito más, entonces estudian estos buffers que están en el libro de Fisiología Médica de Guyton. Les explica del buffer de proteína y el fosfato, el mecanismo que está implicado. Ya solamente el de hoy día, o en estas diapositivas, menciona el bicarbonato y ácido carbónico. Mecanismos regulatorios. Tenemos el inmediato, o sea, si hay un aumento de la concentración de hidrogeniones, ¿no? Hay una alteración en el pH de la sangre, tenemos tres mecanismos: químico, respiratorio y renal. Este químico, que son los amortiguadores buffer, actúa en segundo, es una respuesta inmediata. El químico, mediata es en minutos, tardío es en horas. El inmediato, ¿no? Estos no eliminan hidrógeno, solamente lo transforman, ¿no? En el químico. En el mediato, que actúa en minutos, vamos a retener o vamos a eliminar el dióxido de carbono en el respiratorio. El dióxido de carbono está es considerado como un ácido, ¿ya? Entonces, la retención, ya sea del dióxido de carbono o eliminación, nos estamos refiriendo a un ácido. En el tardío,
va a eliminar el exceso de ácido o base. De estos tres, el más importante es el renal, que tarda en manifestarse en una respuesta tardía, en horas. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo es acidosis? Cuando hay un aumento de la concentración de iones hidrógeno y hay una disminución del pH. Eso es acidosis. ¿Qué sucede? Que en el vaso sanguíneo, aquí está un vaso sanguíneo, entonces tenemos mucha concentración de protones. O sea, tenemos varios, hidrógeno, hidrógeno, hidrógeno. Y el ion bicarbonato, que es el sistema amortiguador, ¿no? Atrapa a los iones hidrógeno, o sea, los atrapa, ¿no? Se une el ion hidrógeno. ¿Para qué? Para formar ácido carbónico. Va a formar el ácido carbónico y a través de una enzima que se llama la anhidrasa carbónica, me va a formar dióxido de carbono más agua. El dióxido de carbono pasa a través de la sangre y llega al nivel de los pulmones y el pulmón hace lo excreta, ¿no? Lo elimina dióxido de carbono, ¿no? Entonces es una manera de regular nuestro pH. Entonces, si esto ocurre, y el agua, ¿no? Y el agua es eliminada por los riñones, ¿no? Entonces, va a disminuir la concentración de iones de hidrógeno y va a aumentar el pH. De esa manera, nuestro sistema va a tener los valores normales de pH de 7.35 a 7.45. O sea, ¿qué tienen que entender? Si hay mucho hidrógeno en un vaso sanguíneo, el sistema el tampón, que es bicarbonato, lo va a atrapar al hidrógeno. Entonces, al atraparlo, va a formar ácido carbónico. Este ácido carbónico va a transformarse en dióxido de carbono y agua. ¿Por medio de quién? De la enzima anhidrasa carbónica. El dióxido de carbono, a través de la sangre, llega a los pulmones y los pulmones lo excreta el dióxido de carbono, ¿no? Y el agua también es eliminada por los riñones, ¿no? De esa manera es un mecanismo compensatorio. Ahora, eh, buffer químico, ¿no? ¿Quién? El bicarbonato. ¿Ya? Entonces hay aumento de concentración de iones hidrógeno más bicarbonato va a formar ácido carbónico. ¿Por medio de quién? De la anhidrasa carbónica van a formar dióxido de carbono y agua. ¿Quién va a eliminar el dióxido de carbono? Nuestros pulmones. ¿Quién va a eliminar el agua? Va a eliminar nuestros riñones. Entonces, de esa manera va a disminuir la concentración de ion hidrógeno y va a aumentar nuestro pH. Eso es lo que nos explica de los buffer bicarbonato cuando hay un aumento de la concentración de iones hidrógeno. Ahora hablemos del cuando hay, hace rato era un exceso de hidrogeniones, ahora hay una disminución de la concentración de iones hidrógeno. Cuando hay disminución de iones hidrógeno, ¿qué pasa? Que el ácido carbónico va a liberar iones hidrógeno, ¿no? Libera el ácido carbónico, va, va a liberar hidrógeno y va a liberar bicarbonato, ¿no? Y este bicarbonato a través de la sangre llega a los riñones y también es excretado, ¿no? Y ya hay mayor concentración de iones hidrógeno en nuestro vaso sanguíneo, ¿no? Entonces ya de esa manera va a aumentar las concentraciones de iones de hidrógeno y va a disminuir nuestro pH, ¿no? No se va a mantener en nuestro rango de pH de 7.35 a 7.45. ¿Qué tienen que entender? Que cuando hay disminución de concentración de iones de hidrógeno, el ácido carbónico va a liberar los iones hidrógeno, porque hay un déficit de concentración de iones hidrógeno. Lo va a liberar y vamos a tener el hidrógeno más bicarbonato. Y el bicarbonato va a ser excretado por el riñón.
Entonces, ese es el mecanismo compensatorio del, del buffer cuando hay disminución de iones hidrógeno. Pero ¿y cómo forma el ácido carbónico? Ya hemos dicho, dióxido de carbono más agua por medio de la anhidrasa carbónica me forma ácido carbónico, ¿no? Entonces, si hay disminución de hidrógeno, hay la liberación del hidrógeno de parte del ácido carbónico, los libera, ¿no? Entonces, para mantener el pH normal. Ahora, buffer químico. Ya, ¿qué tienen que entender? ¿Qué qué les he dicho? Buffer químico está compuesto por un sistema de un ácido débil y su base conjugada. Ácido débil, base conjugada. ¿Quién es el ácido débil? Ácido carbónico. ¿Quién es la base conjugada? Bicarbonato. Entonces, un sistema buffer siempre está compuesto por dos componentes, no se olviden, un ácido débil, base conjugada. ¿Qué más tenemos? Entonces, la primera línea de defensa frente a los cambios drásticos del pH, ¿no? Como ya hemos mencionado hace rato, que es ácido carbónico y bicarbonato, ¿no? Dióxido de carbono más agua me va a formar ácido carbónico. Ácido carbónico sin enzima, directo el ácido carbónico se desdobla, una rápida disociación en iones hidrógeno y iones bicarbonato. ¿Y qué les repite? Al aumento de la concentración de iones hidrógeno, el pH disminuye y la reacción se moverá hacia la izquierda. O sea, si hay aumento de la concentración de iones hidrógeno, si hay aumento de concentración de iones hidrógeno, se va a unir al ion bicarbonato, ¿no? Pero si hay disminución de iones hidrógeno, va a liberar el ácido carbónico para aumentar la concentración de iones hidrógeno. Eso nos está explicando en esta diapositiva. Está repitiendo un poco ese. Entonces, la primera línea de defensa frente a los cambios drásticos es el sistema bicarbonato ácido carbónico. Y aquí en esta diapositiva está explicando también la ecuación de Henderson-Hasselbalch, que hay una relación, les está explicando, de bicarbonato y la presión parcial del dióxido de carbono. Si hay menor concentración de iones bicarbonato, va a disminuir el pH. Si hay mayor concentración de iones bicarbonato, va a aumentar el pH. En el caso de la presión parcial del dióxido de carbono, es inversamente proporcional. Si hay un aumento en la concentración de la presión parcial del dióxido de carbono, hay una disminución de pH. Disminución. Es inversamente proporcional. Y si hay una disminución de la presión parcial del dióxido de carbono, hay un aumento de pH. Eso nos explica con la ecuación de Henderson-Hasselbalch. ¿Qué más? Ya les dije que son 4 trastornos ácido-base, ¿no? Esto ustedes van a llevar bastante en fisiología, en fisiopatología, los de medicina, ¿ya? Los de enfermería yo creo que también van a llevar esos conceptos, pero no van a llevar tanto a fondo, digamos, ¿no? Pero sí, los de medicina sí llevan lo que, y en bioquímica, la materia de bioquímica que es el tercer año, se lleva bastante lo que estos trastornos, ¿no? Y los que vayan a llevar con la doctora Hidalgo, bastante tienen que manejar estos valores normales para interpretar trastornos ácido y base, ácido y alcalosis. El pH está entre
35 a 7.45. Sacando una media entre estos dos es 7.4. Presión parcial de dióxido de carbono es 35 a 45 milímetros de mercurio. Sacan una media 40 milímetros de mercurio. Bicarbonato 22 a 26 milimoles litro. Sacan la media 24. La concentración de hidrogeniones es igual a 40 nanoequivalentes litro. Concentración. ¿Para qué me sirven estos datos? Para poder yo diferenciar diferentes trastornos, ya sea de acidosis y alcalosis. Acidosis, tenemos acidosis metabólica, alcalosis metabólica, acidosis respiratoria y alcalosis respiratoria. Si hay una disminución del pH, o sea, menos de 7.4, una presión parcial del dióxido de carbono menos de 40, una concentración de ion bicarbonato menos de 24 y la concentración de iones hidrógenos aumentada, ¿cuánto es? 40, más de 40, entonces nos estamos refiriendo a acidosis metabólica. El paciente está pasando por un trastorno de acidosis metabólica. ¿Bien? En el caso de la alcalosis, yo no sé si va a entrar esto en el examen, pero cada uno de estos trastornos engloba a ciertas enfermedades, ¿no? Entonces, y esas enfermedades o patologías englobadas, ya sean acidosis, alcalosis, no las he mencionado porque sería un poquito terminología médica, ¿no? Y entonces explicarles todo lo demás. Pero cada enfermedad, cada trastorno, ya sea acidosis metabólica, engloba a un grupo de enfermedades. Alcalosis metabólica, aumento de pH, o sea, aumento de 7.4. Presión parcial de dióxido de carbono, un aumento de 40 milímetros de mercurio. Aumento de la concentración de ion bicarbonato, mayor a 24. Y disminución de concentración de hidrogeniones, menos de 40. Estamos frente a una alcalosis metabólica. Acidosis respiratoria, menor pH, menor a 7.4, mayor a 40 de la presión parcial del dióxido de carbono y mayor en la concentración de iones bicarbonato, mayor a 24. Disminución de hidrogeniones, no hay disminución, hay aumento, más de 40 nanoequivalentes litros. En alcalosis hay mayor aumento de pH, presión parcial disminuida, bicarbonato disminuido, concentración de iones hidrogeniones disminuido. Entonces, estos son los 4 trastornos de acidosis alcalosis. Pero también cabe mencionar, no está en esta diapositiva, pero hay trastornos mixtos que ya puede el paciente cursar por un trastorno de acidosis y alcalosis. Son trastornos mixtos. ¿Ya? No los mencionamos en esta diapositiva, pero sí, sí puede presentar un paciente, ¿no? Un trastorno ya sea de acidosis y alcalosis. ¿Ya? En esta diapositiva les menciona el ácido carbónico y el ion bicarbonato. Este ácido carbónico es el ácido débil. El ion bicarbonato es la base conjugada. Esto es un sistema buffer, sistema tampón, sistema de soluciones amortiguadoras, ¿no? Entonces, un sistema buffer es importante en el cuerpo. Es el sistema ácido carbónico bicarbonato. Dicen, disculpe que la corté un ratingo. Se le escucha muy bajo, no sé si soy la única. Ya, entonces, Yo igual la escucho muy bajito. ya voy a salir del Zoom y voy a volver a entrar, ¿ya? Se le escucha bien. Creo que está tapando su micrófono. Yo lo escuchaba bien nomás. Igual. Estaba bajito, no se escuchaba casi nada. Estaba abajo. Sí, está súper bajo. Yo me puse audífonos y la escuché bien. Ya, bueno. Bien. Está bien.
Buenos días. ¿Ya ahora escuchan mejor? Sí, Liz. Ya Sí. se escucha mejor. Ya. Mejor. Está compuesto por dos componentes. ¿Qué componentes, qué componentes se componen un sistema buffer? Si les preguntan. Un ácido débil con... Y una base conjugada. Está compuesto por un ácido débil y una base conjugada. De esa manera, si le preguntan, no se sorprendan si les preguntan reguladora, amortiguadora. ¿Ya? Ya. Un sistema buffer en el cuerpo, si les pregunta ejemplo, sistema buffer en el cuerpo, entonces ustedes tienen que responder sistema ácido carbónico y bicarbonato. El ácido carbónico es un ácido débil, ¿no? Y el ion bicarbonato, ¿no? Eso ya estamos repitiendo un poco de teoría. Si hay un exceso de hidrógeno, de iones hidrógeno en el vaso sanguíneo, entonces el ion hidrógeno va a ser captado por el ion bicarbonato, ¿no? Va a ser captado, lo va a atrapar al el ion hidrógeno y va a formar el ácido carbónico, que por intermedio de la anhidrasa carbónica va a convertir en dióxido de carbono y agua. El dióxido de carbono va a ser excretado, eliminado por nuestros pulmones y el agua por los riñones, ¿no? De esa manera hay una compensación de cuando hay un aumento de la concentración de iones hidrógeno. Pero si hay una disminución de hidrogeniones,
estamos frente a una alcalosis. Entonces, el ácido carbónico que está en nuestro vaso sanguíneo va a liberar los iones hidrógeno más ion bicarbonato. Libera, ¿no? Cuando hay disminución de hidrógeno, el ácido carbónico libera los iones hidrógeno más ion bicarbonato. El ion bicarbonato va a ser excretado por los riñones. ¿Ya? Entonces, de esa manera hay un fenómeno que es el compensatorio del sistema, ¿no? A través del sistema buffer. Estas titulaciones no creo que entren en su examen, más es química inorgánica, pero les voy a explicar un poco. ¿Ya? Nosotros en química inorgánica, en la carrera de farmacia o de bioquímica, hacemos este tipo de valoraciones. ¿Ya? ¿En qué consiste? Consiste en determinar si la concentración de esta solución desconocida, ¿no? Sabemos que tiene hidróxido de sodio, ¿no? Y acá está el ácido débil, que es el vinagre o ácido acético. Lo que estudiamos química, hacemos en el papel milimetrado, hacemos estos diagramas, ¿no? En donde el volumen de hidróxido de sodio ocupado en ml y el pH, ¿no? pH. ¿Cuánto volumen yo ocupo o sea, acá colocan en la bureta vinagre y de gota a gota se hace gotear en esta solución de hidróxido de sodio más un indicador que es la fenolftaleína, y el cambio de un color rosadito, porque esta solución al inicio es un color incoloro, el vinagre lo mismo, es incoloro, y cuando cambia a un color rosado, ¿no? ¿Cuándo cambia un color rosado? Cuando está a un pH de 8 y un volumen de NaOH, o sea, del hidróxido de sodio de 60 ml. A este pH 8 y 60 ml de hidróxido de sodio, hay un cambio de color, a un color rosadito, ¿no? Estas son prácticas de química en sí. Pero se hace, digamos, ¿no? Que cuando añadimos así volumen de NaOH, de hidróxido de sodio, digamos, a 20 ml en un pH 4, estamos en un ácido, ¿no? Ácido. Pero ya cuando aumentamos 60 ml y pH 8, ya digamos, ahora ya es alcalino, ¿no? Todo esto ya es así. Entonces tenemos unas curvas de esta manera. Esto es ácido y esto es básico. ¿A qué pH y a qué volumen cambia de color esta sustancia? O sea, se va alcalinizando a un pH de 8 y un volumen de 60 ml. Y esto nos sirve, luego ocupamos una fórmula de disoluciones que se llama volumen 1 por concentración 1 es igual a volumen 2 por concentración 2. Y de esa manera obtenemos la concentración de la solución desconocida, ¿no? Para eso nos sirve, para determinar la concentración de una solución desconocida. Esas son titulaciones en química. Y aquí le dice para determinar la concentración de una disolución ácido básica desconocida mediante una neutralización controlada, ¿no? Esto no creo que les pregunten, pero es para su conocimiento de ustedes, que en laboratorio hacemos estas titulaciones en química. Ya, entonces ya hemos terminado que son las soluciones amortiguadores, hemos terminado pH, ¿no? De las soluciones. Nos toca avanzar en la unidad 7, que ustedes ya han debido estudiar a estas alturas, ya porque mañana es el examen, pero vamos a dar un repaso.
¿De qué libro están estudiando? ¿De qué libro han estudiado este tema? De la diapo yo nomás. De la la diapo diapo. igual es. Lo- Porque en el examen solo preguntan lo más estructural y meterse más adentro en anatomía, como que va a ser en vano. Ya. Pero no se sorprendan que en las diapos hay algunas palabras que tienen que investigar, ¿no? Como ejemplo, gluconeogénesis. ¿Qué es gluconeogénesis? ¿Qué es glucólisis? ¿Qué es ¿qué más hay? Glucogenólisis, ¿no? Esos conceptos también tienen que manejar y ustedes tienen que haber investigado de parte de ustedes para no quedar, que no quede, que se queden con la palabra, en hidratos de carbono existe glucogénesis, glucogenólisis, glucólisis, pero ¿qué es eso? Entonces no se sorprendan en el examen, que si hay esa terminología en estas diapositivas, ustedes tenían que haber investigado, y a estas alturas ya también deberían ustedes ya manejar esos conceptos, ¿no? Eso es mi consejo de mi parte, ¿ya? Vamos a repasar. Ya. El día hice un mapa conceptual que yo, de esas diapositivas, de las primeras diapositivas que ustedes tienen, hice un mapa conceptual, que es metabolismo, ¿no? ¿Qué es metabolismo? Es un conjunto de reacciones químicas en las células, ¿no? ¿Qué es metabolismo? Conjunto de reacciones químicas en las células. Eso es metabolismo. Y luego que está involucrado tanto el anabolismo como el catabolismo. ¿Sí o no? Estos conjuntos de reacciones químicas en las células ¿convierte qué? Los nutrientes. ¿Cuáles son los nutrientes? Los carbohidratos, los lípidos, las proteínas, ¿no? Van a convertir los nutrientes en energía. Y la energía está en forma de ATP. ¿Para qué yo necesito energía? Para movernos, para pensar, para estudiar, ¿no? Entonces, para eso yo necesito energía. ¿Ya? Aparte, les menciono en sus diapositivas que hay unas proteínas específicas que van a controlar las reacciones químicas en las células. Eso menciona también en las diapositivas. Ya, ¿qué más? Los conceptos de anabolismo y catabolismo. ¿Qué es anabolismo? Anabolismo es formación de sustancias complejas a partir de sustancias simples. Yo voy a formar glucógeno a partir de ¿quién? De glucosa. Glucosa es un monómero, es una sustancia simple y es la formación de una sustancia compleja, ¿no? Catabolismo, ¿qué es catabolismo? Degradación de sustancias complejas a sustancias simples. Ejemplo, a ver, ejemplo de catabolismo. El glucógeno en glucosa. Proteínas, aminoácidos. La proteína en aminoácido. Sí, de esa manera. Entonces está Tiene que correcto. estar la liberación de energía por el catabolismo. Liberación de energía. Como es la proteína. En catabolismo hay liberación de energía y en anabolismo Se requiere energía para hacer anabolismo. requiere energía. Quiere ¿no? energía. Ya, otro ejemplo de que la catabolismo menciona la glucólisis, los lípidos, beta oxidación, proteínas, desaminación. Y entonces eso es lo que tienen que entender de lo que es metabolismo y los conceptos de anabolismo y catabolismo. Ahora, si hablamos de catabolismo de los lípidos, de los carbohidratos y de las proteínas, aquí no están en esta diapositiva no están las proteínas, ¿ya? Entonces vamos a mencionar carbohidratos, glucosa. ¿Cuántos carbonos tiene glucosa? 6. ¿Cuántos hidrógenos tiene glucosa? 12. Oxígeno, 6. Esta glucosa va a ser transformada en glucosa 6-fosfato. La glucosa 6-fosfato
se va a transformar a piruvato. Este proceso se llama glucólisis. La transformación de glucosa 6-fosfato a piruvato en glucólisis. Y que también hay formación de ATP, ¿no? ATP. En esta glucólisis, entonces si le preguntan del examen, la glucólisis es transformación de glucosa 6-fosfato a piruvato. Bueno, no creo que sea falso y verdadero, ¿no? Pero les van a dar opciones. Entonces la respuesta sería glucosa 6-fosfato a piruvato se llama glucólisis. Ah, puede ser que les pregunten. La transformación de glucosa 6-fosfato a piruvato es glucólisis, glucogenólisis, gluconeogénesis. Esos conceptos tienen que manejarlos, porque ya su diapositiva bastante menciona esos conceptos, entonces tienen que manejar. Entonces la transformación de glucosa 6-fosfato a piruvato se llama glucólisis, y hay la liberación de un ATP. Y este piruvato se va a transformar en acetilcoenzima A, ¿no? Cuando hay la presencia de oxígeno. Y si no hay presencia de oxígeno, si no hay oxígeno, si este piruvato, ¿en qué se va a transformar? Si no hay oxígeno, el piruvato en lactato. Sin oxígeno forma lactato, con oxígeno forma acetilcoenzima A. Ya. Esta acetilcoenzima A ingresa al ciclo Krebs, ciclo de Krebs se llama, ciclo de los ácidos tricarboxílicos, ciclo de los ácidos carboxílicos, así también menciona, ¿no? Y esto es la respiración aeróbica celular, ¿no? Ese proceso, respiración aeróbica celular. ¿Qué va a producir el ciclo de Krebs? ¿Qué produce el ciclo de Krebs? Dióxido de carbono y coenzima. Dióxido de carbono Y coenzima. y coenzima. ¿Cuáles son las coenzimas? NAD, FAT. NAD, FAT, y también se va a producir los GTP, que GTP es guanosina trifosfato, y el GTP es un nucleótido, ¿no? Nucleótido y dióxido de carbono. Entonces el producto de los ácidos tricarboxílicos nos va a producir NAD, FAT, GTP y dióxido de carbono. Eso lo va a producir. Pero ¿cuáles son más importantes? Las coenzimas. ¿Por qué? Porque NAD y FAT van a entregar electrones a la cadena transportadora de electrones y me van a producir ATP, energía. ¿No? Estos son coenzimas, este es nucleótido y este es un elemento químico orgánico que es el dióxido de carbono. El producto de todo este proceso ya es ATP, ¿no? Nosotros queremos, este proceso se llama respiración celular. Ya, entonces va a transformar en ATP y energía. Ya, eso es por una parte. En el caso de los carbohidratos. Ahora, también hay cabe mencionar que cuando hablamos de glucosa 6-fosfato, ¿no? Glucosa 6-fosfato, también les dije que se almacena en el hígado en forma de glucógeno, ¿no? ¿Dónde se almacena la reserva de carbohidratos en nuestro organismo? En el hígado. ¿En qué forma? Glucógeno, ¿no? Lice, Sí. se ve verde la pantalla. Se hizo verde la pantalla. Allá. Está bien. Ya, ahora, ¿ven? ¿Está verde o está normal? Está bien. Ya. Está bien. La glucosa 6-fosfato, esta glucosa 6-fosfato también existe otra vía que se llama la vía de las pentosas. Es otra vía. O sea, como el ciclo de Krebs, este es el ciclo de Krebs, cadena transportadora. También este glucosa 6-fosfato se va a las vías de las pentosas y me va a formar ribosa y NADPH. ¿No? Entonces, esto obvienlo, esto de la vía de las pentosas no lo estudien, pero sí esto del glucógeno sí es importante para ustedes. Porque que les pregunten la glucosa, cómo se almacena en nuestro organismo y en qué órgano.
Entonces se almacena en forma de glucógeno y en el hígado, ¿no? Y eso es por una parte. Y si es de glucosa, ya, hablemos de los lípidos. Los lípidos, los más importantes mencionan los triglicéridos, que están formados ¿por qué? Por ácido graso. ¿Cuántos ácidos grasos tiene un triglicérido? 3 Dos. ácidos grasos. 3. Tres ácidos grasos más un alcohol, que es el glicerol. El glicerol está compuesto por 3 átomos de carbono con 3 grupos oxidrilo o hidroxilo, ¿no? 3 oxidrilos. Ese es el glicerol. Entonces, el ácido graso más glicerol es el triglicérido. El ácido graso ingresa a la mitocondria, ¿no? Por lancedera de carnitina. Esto obvienlo también, ¿ya? Lo que ocurre en el ácido graso es una beta oxidación. El ácido graso sufre un proceso de beta oxidación, ¿no? Y luego puede entrar y producir el acetilcoenzima A. O sea, ¿cómo puede ingresar a la célula el ácido graso? Este ácido graso sufre un proceso que se llama beta oxidación. Y luego se produce lo que es acetilcoenzima A, y luego ya ustedes ya saben lo mismo, pasa lo mismo. Entonces el acetilcoenzima A entra al ciclo de Krebs, NAT y FAT entregan electrones a la cadena de electrones, producen ATP y energía. Esto es un poquito de los que yo les estoy explicando, que yo me imagino que saben, ¿no? Porque a estas alturas, en el examen no se sorprendan de esos conceptos. Gluconeogénesis, glucogénesis, glucólisis, ¿ya? Eso ya deberían de ustedes manejar, porque si nos basamos a la diapositiva, por eso es que a veces, digamos, no, hay que un poquito leer, en vez de chatear, leer un poco. Glucogenogénesis, la palabra ya. O sea, cuando ocurre glucogénesis, ya, pero es de glucosa a glucógeno, cuando hay la formación del glucógeno, porque dice génesis del glucógeno, glucosa a glucógeno. Ese es lo que tienen que entender ustedes con esta palabrita, que parece un trabalengua. Ya. Y cuando hablo de glucogenólisis, es la lisis, la destrucción de la molécula de glucógeno a glucosa. Eso es glucogenólisis. ¿Y qué es gluconeogénesis? ¿Qué es gluconeogénesis? Formación de glucosa a partir de otra sustancia, puede ser carbohidratos, lípidos. Sí, es formación de la glucosa a partir de fuentes no glucosídicas. O sea que no es necesario que sea un carbohidrato para formar glucosa. No pueden formar los lípidos, las proteínas, pueden formar glucosa. Eso les está explicando. Entonces, gluconeogénesis. Aquí un ejemplo de piruvato para formar glucosa se llama gluconeogénesis, ¿no? Piruvato se transforma en glucosa, entonces esto se llama gluconeogénesis. Y glucólisis es la destrucción de la molécula de glucosa a piruvato. Eso es glucólisis. Estos 4 conceptos ustedes tienen que manejarlos porque están en sus diapositivas. Ya a estas alturas ya tenían que saber diferenciar esto. Es un trabalengua único. ¿Ya? Y entonces sí o sí tienen que manejar. ¿Ya? No se sorprenden del examen, que también les pueden preguntar. En el caso de las proteínas, ¿qué sucede con las proteínas? Tenemos proteínas de la dieta, ya sea carne, ¿no? Entonces van a transformarse en una sustancia simple, ¿no? ¿Cuál es la sustancia simple? ¿Cuál es el monómero de las proteínas? El aminoácido. Entonces, aminoácido. ¿Qué ocurre con los aminoácidos? Una desaminación, eso se llama. ¿Y qué está involucrado en la desaminación? Una transaminación y una desaminación oxidativa, que va a transformar los aminoácidos en amoníaco y en esqueleto carbonado.
Este amoníaco va a ser excretado al medio y el esqueleto carbonado va a sufrir el proceso que se llama oxidación, ¿no? Respiración celular, va a convertirse en acetilcoenzima, luego va a entrar al ciclo de Krebs, entonces fosforilación oxidativa, cadena respiratoria, y va a formar dióxido de carbono, agua y energía, ATP. Y también este esqueleto carbonado va a sintetizar otros compuestos orgánicos. Eso nos explica en sus diapositivas. Ustedes ya tienen esta diapositiva. Ya, fuentes energéticas, metabolismo. ¿Qué ocurre cuando... Esto se llama, en el libro de bioquímica de la doctora Hidalgo, se llama nutricinética, ¿no? Eso se llama en el libro de la doctora Hidalgo. Hay una ingestión, ¿no? Hay una absorción por vía oral, se administra por vía oral, luego pasa a un proceso de digestión, absorción a nivel de intestino delgado, luego hay un metabolismo, ya sea anabólico o catabólico, ¿no? Y excreción, ¿no? Entonces, ingestión es el momento en que se elige, se prepara, se ingiere el alimento. Digestión es el conjunto de procesos físico-químicos por lo cual los alimentos se van a transformar en sustancias que pueden ser absorbidas en el organismo. ¿Qué es anabolismo? Es el proceso por el cual las sustancias simples se van a transformar en sustancias complejas. ¿Qué es catabolismo? Consiste en la producción de energía por la oxidación o hidrólisis de algunas sustancias, las grasas, los glúcidos principalmente. ¿Ya? Y la excreción es la expulsión al exterior de las sustancias que resultan de la desasimilación. ¿Ya? Les explica también que el tubo digestivo, ¿no? El sistema digestivo está comprendido por boca, faringe, esófago, estómago, intestino delgado. ¿Cómo se absorben las proteínas, lo que ingerimos, los alimentos, a nivel del intestino delgado, ¿no? Y luego el intestino grueso, habla de la colon ascendente, transverso, ¿no? También les habla este es el intestino delgado, ¿no? Y les habla de cómo está compuesto. Esto ya lo han llevado en anatomía. Ya. Ahora, ¿qué quiero hablar? El de la boca, ¿no? Nosotros producimos saliva, ¿no? Y estas salivas son segregadas por las glándulas salivales. ¿Cuáles son esas glándulas? Tenemos las parótidas, las submaxilares, las sublinguales. ¿Qué contiene la saliva? Contiene 2 enzimas. O sea, ¿para qué nos sirven las enzimas? Para degradar esas sustancias, ¿no? En este caso. Entonces inicia la amilasa lingual, que es la que se encuentra. ¿Cuántas enzimas hay? La amilasa y la lipasa, ¿en dónde? En la saliva. ¿Qué hace la amilasa? La amilasa inicia el desdoblamiento de las moléculas de almidón en maltosa. O sea, las moléculas de almidón, o sea, van a transformarse en maltosa. Eso hace la amilasa. ¿Y la lipasa qué hace? Separa los triglicéridos en glicerol y ácido graso. ¿Ya? ¿Cuánto de saliva produce nuestro organismo? Produce 1 litro al día. ¿Ya? Wow. 1 litro por día. Y el pH de la saliva es de 6.8. ¿no? Aparte, la saliva está compuesta por iones bicarbonato, potasio, iones cloro, iones sodio. ¿no? Entonces, ¿qué les pueden preguntar? ¿Qué glándulas producen saliva? ¿no? Entonces, tienen que responder parótida, submaxilar y sublingual. La saliva, ¿cuántas enzimas contiene? 2, amilasa lingual y lipasa lingual. Les pueden preguntar, ¿qué hace la amilasa lingual? Transforma las moléculas de almidón en maltosa. La lipasa, triglicéridos en glicerol
y en ácido graso. Eso es lo más importante. ¿Y para qué sirve la saliva? Va, ablanda la sustancia compleja mejor y más rápidamente, ¿no? Los alimentos. Eso que ablandar, ¿no? Hay una caja ahí, no ve, ¿no? Ya. También habla del estómago, ¿no? Y anatómicamente cómo está compuesto, está con una curvatura mayor, una curvatura menor, tiene un fondo, tiene un cuerpo, tiene un antro, un conducto pilórico, ¿no? Entonces son las formas esas son las, anatómicamente cómo está compuesto, eso en anatomía van a quedar bastante, los que ingresen a medicina en primer año anato, todo esto ya. Ya, entonces vamos a avanzar, ¿qué es lo más importante en esta diapositiva? Resulta que el estómago produce un jugo gástrico, ¿no? Y ese jugo gástrico es producido por la glándula gástrica. ¿Dónde se encuentra la glándula gástrica? En el cuerpo y en el fondo del estómago. En esa parte se encuentra. ¿Ya? ¿Y qué es el jugo gástrico? Es un líquido límpido de color amarillo, pálido, compuesto ¿por qué? Por agua, ácido clorhídrico, enzima y mucoproteína. Eso es el jugo gástrico. Ahora, ¿quién produce el jugo gástrico? La glándula gástrica. ¿Dónde se encuentra la glándula gástrica? En el cuerpo y fondo del estómago. Ya, ahora, ¿cuál será el pH del jugo gástrico? El jugo gástrico tiene un pH de 0.87 y es secretado también por las células parietales. No, el ácido clorhídrico es secretado por las células parietales. Ya. Y, o sea, la glándula gástrica está formada por las células de la mucosa superficial, las células parietales, las células del cuello de la mucosa, las células SL, las células principales. Entonces, esto produce lo que es está compuesto por estas células, ¿no? ¿Quién? La glándula gástrica. ¿Qué produce cada célula? ¿No? Eso también es importante, repasen eso, si es que no le tomaron importancia. Las células de la mucosa superficial, ¿no? Producen moco, péptidos, secreción de bicarbonato, ¿no? Las células parietales, hay una secreción de ácido y factor intrínseco. Yo les pregunto, ¿qué ácido produce las células parietales? ¿Qué ácido producen las células parietales? El ácido carbónico. Clorhídrico. Clorhídrico. Por eso tiene un pH ácido. Las células parietales secretan el ácido clorhídrico y también secretan factor intrínseco. ¿Ya? En las glándulas del antro del estómago se encuentran las células G. ¿Qué produce la célula G? Gastrina. Las células de la mucosa del cuello, ¿no? Las células de la mucosa del cuello son compartimientos de células precursoras, ¿no? Las células SL, secreción de histamina. Las células principales, ¿no? Aquí está la célula, secreción de pepsinógeno. Entonces, eso, si no han estudiado esto, qué es lo que las células producen, estudienla, porque ¿qué tal les pregunta? Las células parietales, ¿cuál es la función de las células parietales? Y les pongan estas opciones. Entonces ustedes tienen que colocar la respuesta correcta, secreción de ácido clorhídrico y factor intrínseco. Si no lo han estudiado, estudien esta partecita que es importante también. Y la célula G, gastrina, G de gastrina. ¿No? Y el estómago tiene dos funciones, como ya lo habíamos dicho, digestión química y mecánica. ¿No?
¿no? La química está regulada por el ácido gástrico, ¿no? Este, por el, bueno, en digestión química participan aquí las enzimas, ¿no? ¿Cuáles son? La limpasa gástrica, la enzima pepsina, ¿no? Hay una química nerviosa, hay mecánica, ¿no? Entonces esto no creo que les pregunte, pero si tienen que estudiarlo, pues tienen que leerlo. Algo que yo bastante estaba buscando en los libros de fisiología era la digestión mecánica, pero en el libro de Guyton no encontré de mecánica y propulsión, pero solamente mencionaba que la digestión mecánica en el internet que se inicia con el bolo dentro del estómago gracias a la pared del estómago, forma ondas de mezclado que mezclan el bolo con el jugo gástrico. El jugo gástrico está rico en ácido clorhídrico que hace desnaturalización de las proteínas y eliminación de las bacterias. Esa es la digestión mecánica, ¿no? El mezclado, ¿no? Formar eh, esto tiene, digamos, el ácido clorhídrico que hace naturalización de las proteínas y elimina bacterias. Ahora, si en caso les preguntan, ¿elimina las bacterias? Sí, elimina todas las bacterias, pero menos el Helicobacter pylori. El Helicobacter pylori se anida en la mucosa del estómago, entonces causando lo que es gastritis, ya sea gastritis aguda o crónica. La única bacteria que se anida en la mucosa del estómago, ¿no? Y pese a ese pH tan ácido de 0.8, es el Helicobacter pylori. ¿Ya? Eso como conocimiento de ustedes. Ahora también les menciona el intestino delgado, ¿no? ¿Por qué estudiamos el intestino delgado? ¿Por qué estudiamos el intestino delgado? Porque es donde se absorben las proteínas. Es a donde se absorben las proteínas, ¿no? Los nutrientes. ¿Dónde se absorben los nutrientes? En el intestino delgado. Esa es la función. ¿Por qué estudian ustedes en el sistema digestivo al órgano que es el intestino delgado? Y los divide, el intestino delgado para ese estudio anatómico se divide en duodeno, yeyuno e ilión. El duodeno mide 25 centímetros, el yeyuno mide 2.5 metros y el ilión está cerca de 3.6 metros. No sé si les preguntarán esas medidas, no lo sé, pero está en la diapositiva, ¿no? Y ustedes han debido estudiar de esa forma, ¿no? El intestino delgado se divide en duodeno, yeyuno e ilión, ¿no? ¿Qué más tienen que aprender de estas diapos? Aquí está el duodeno, este es el yeyuno y este es el ilión de color moradito, lila abajo. Y entonces el intestino delgado, la función es la absorción de los nutrientes. El duodeno y el yeyuno absorben lo que son los carbohidratos, los lípidos, los aminoácidos, calcio y hierro. Y el ilión, sales biliares, vitamina B12, agua y electrolitos. Entonces, duodeno y yeyuno, ¿no? Absorben lo que son los carbohidratos, los lípidos, los aminoácidos, los calcio y hierro. Y el ilión, sales biliares, vitamina B12, agua, electrolitos. Esa es la función. Ahora, también les menciona el hígado, ¿no? El hígado secreta lo que es la bilis, pero también hay un órgano que secreta bilis. No se vayan a olvidar que si les pregunta qué órgano secreta bilis, ustedes tienen que responder hígado o también la vesícula, ¿no? Esta es la vesícula que también secreta bilis. Y entonces, ¿cuánto de bilis va a producir nuestro hígado? Bueno, eso tampoco está en su libro, por eso ustedes tenían que haber estudiado un poquito más, pero si no han estudiado, ya tampoco les da el tiempo, porque mañana es el examen.
El hígado secreta alrededor de 500 ml por día, con un pH de 7.8 a 8.6, una densidad de 1.01, ¿no? El hígado va a producir 500 ml por día bilis, o sea, bilis va a segregar bilis de 500 ml. Y la vesícula biliar, esta vesícula también secreta lo que es la bilis, tiene un pH de 6.8 y 7.7, una densidad de 1.04. ¿Y cómo está compuesta la bilis? Puede ser pregunta de examen, ¿no? No sé, ¿ya? Pero está compuesta por sales biliares, agua, colesterol y lecitina. Esa es la composición de la bilis. También tenemos el páncreas. ¿Qué secreta el páncreas? Secreta lo que es el jugo pancreático. El jugo pancreático tiene un volumen de 1.5 litros por día, tiene un pH de 7.5 a 8 y la función del jugo pancreático es digiere las grasas, las proteínas, los carbohidratos. ¿Y qué contiene el jugo pancreático? Contiene bicarbonato, agua, enzima, amilasa, lipasa y tripsinógeno. Entonces, eso es lo que es la composición del jugo pancreático. Ya, yo les he aceptado en el grupo porque ya como es el último día, ya mañana es su examen, no, siempre me dijeron que tienen que ingresar con código y nombre, pero no tengo problema. Y entonces hablemos de metabolismo. ¿Qué es metabolismo entonces? Es un conjunto de reacciones químicas en las células del cuerpo para convertir nutrientes, ya sean las macromoléculas, en energía. Nuestro cuerpo requiere esta energía, ya lo hemos dicho en ese mapa conceptual, el último, en el primer mapa, en el primer diapositiva. ¿Para qué? Para movernos, para pensar, para crecer. Y también les menciona, no investigué esto, de cuáles son las proteínas específicas, pero existen proteínas específicas que van a controlar estas reacciones químicas del metabolismo. ¿Ya? Entonces, proteínas específicas. Entonces, ¿cuál es el objetivo del metabolismo? Sintetizar ATP. ¿Qué es el ATP? Es energía, ¿no? Entonces, ¿cuál es nuestra finalidad? Es sintetizar ATP. Ya. ¿Y cómo lo hacen en nuestro organismo? ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo vamos a sintetizar ATP en nuestro organismo? Con el ciclo de Krebs. Sí, pero el proceso todo es el ciclo de Krebs, cadena fosforadioactiva, cascada de electrones, se llama respiración celular, ¿no? Eso se llama. Todo es lo que es el respiración celular, que sucede estos pasos en la mitocondria, esto se llama respiración celular. ¿Ya? Una molécula de glucosa me va a formar ¿cuántas moléculas, moles de ATP? ¿Cuántos moles de ATP? 36. 36. En el libro del doctor Antonio Blanco menciona 38. Ya, y manejemos con eso, 38 moles de ATP, porque si ustedes observan las siguientes diapositivas, menciona de las 38 moles de ATP. Entonces, ¿cuál es la finalidad la finalidad del metabolismo? Es convertir nutrientes en energía, en ATP. Ya esto hemos estudiado qué es metabolismo, qué es catabolismo, qué es anabolismo. ¿Qué más tienen que aprender? Esto también léanlo, habla de ejemplos de las hormonas implicadas en el anabolismo y catabolismo. Ya. Estas macromoléculas ingresan a nuestro organismo, degradan, ¿no? Se degradan y eso se llama catabolismo, ¿no? Y yo si requiero energía, hay síntesis
Entonces hay anabolismo, ¿no? Síntesis, formación, ¿no ves? Anabolismo, ¿qué es anabolismo? Formación de Sustancias Sustancias complejas a simples. partir de la simple. a partir de la simple. Ejemplo de anabolismo, si les preguntan, quimiosíntesis, ¿es anabolismo o catabolismo? Es anabolismo. Fotosíntesis, ¿es anabolismo o catabolismo? Anabolismo. ¿No? Entonces, fotosíntesis, lean un poquito de fotosíntesis, fase oscura, fase luminosa. Un poco, ¿no? Y en el catabolismo existe glucólisis. Glucólisis es la transformación de glucosa 6-fosfato a piruvato, ¿no? Eso es glucólisis. Luego hay la beta-oxidación de los ácidos grasos, catabolismo de la proteína por el proceso de desaminación, ¿no? El ciclo de Krebs, fosforilación oxidativa. Entonces, esos son ejemplos de catabolismo. Avanzamos lo que era la enzima porque yo les quise explicar bastante lo que les coenzima, nucleótidos, ¿no? Eso ya, yo les pasé estas diapos para que ustedes puedan repasar qué es los nucleótidos, qué son las coenzimas, cuándo está oxidada y cuándo está reducida, ¿no? Y aquí menciona los nutrientes, hay un proceso de catabolismo, cuáles son los productos finales, ¿no? Productos finales del dióxido de carbono, agua y amoníaco. ¿De qué macromolécula estamos hablando? Estos productos finales, ¿de qué nutriente energético estamos hablando? Estos productos de quiénes, son de los carbohidratos, grasas o proteínas. ¿O es que estos tres sintetizan estos productos? Son de la proteína. Los Es tres. las proteínas. Las grasas y los carbohidratos no me van a sintetizar amoníaco. Amoníaco. Ajá, esto tienen que diferenciar, ¿no? Que si les ponen en el examen productos finales, dióxido de carbono, agua y amoníaco, ¿qué nutriente está involucrado? ¿O qué macromolécula? Ustedes no van a notar los tres, ¿no? Son las proteínas, esto de la proteína, los productos finales. Pero en el caso de carbohidratos y grasas, son dióxido de carbono y agua. Le dicen las grasas, salen los triglicéridos, ¿verdad o no? Sí, los triglicéridos. Ya. Que no se confundan que estos productos finales, así como están, son de las proteínas. Si sería dióxido de carbono y agua, serían solo de las grasas y de los carbohidratos, ¿no? No, eso tienen que saber diferenciar estos productos, ¿no? Y en el catabolismo, ¿qué sucede? Que el ADP se transforma en ATP, que el NAT en NADH2, el FAT también en FATH2, ¿no? Ahora, en el proceso de anabolismo, monosacárido, aminoácido, ácido graso, base nitrogenada, van a sintetizar lo que son polisacáridos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos, ¿no? Estos son las sustancias simples, o sea, van a formar sustancias complejas a partir de sustancias simples. Y aquí menciona otra vez que están oxidados, que están reducidos. Ya, y estudiaron en dónde se produce la respiración celular, en dónde se produce la fosforilación oxidativa, glucólisis, hasta dónde. ¿Eso estudiaron? Citosol, mitocondrio. Ya. Tienen que estudiar, ya les dije, de esta manera. Este es el resumen, es el más indicado para estudiar lo que es catabolismo, ya sea de los lípidos, de los glúcidos, de las proteínas. Y aquí menciona el de los ácidos nucleicos, ¿no? Cuando se transforma hasta ácido pirúvico o piruvato, ¿no? Esto ocurre todo en el citosol. A partir del ácido
de la acetilcoenzima A, ¿no? Este desde acá, esto ocurre en la matriz mitocondrial, ¿no? Eso también tienen que diferenciar, o haber leído en el libro del doctor Antonio Blanco, lo menciona bastante, que son varias hojas. Seguro que ustedes mismos no han querido leer ese libro. Sí, es largo, ¿ya? Entonces, ¿qué tienen que saber? En el caso del lípido, glúcidos, proteínas, ácidos nucleicos no avanzamos, vitaminas tampoco hemos avanzado. En los lípidos se transforman en ácidos grasos o primero dijimos que eran los triglicéridos, ¿no es? Los triglicéridos, que son los ácidos grasos más el glicerol, ¿no? Que era el alcohol. Entonces, los lípidos tienen que desdoblar, o sea, transformar en ácido graso y glicerina, ¿no? Los ácidos grasos, que también como me decían su compañero triglicérido, sí, es un triglicérido, sufren un proceso que se llama beta oxidación. Al sufrir esta beta oxidación van a transformarse en acetilcoenzima A. Esta acetilcoenzima A es el sustrato para el ciclo de Krebs. ¿Y qué va a generar el ciclo de Krebs? Va a generar dióxido de carbono y va a generar coenzima. ¿Qué coenzima? La NAD y FAT. FAT-H y NAD-H. Aparte, aquí les falta, si es que les pregunta, les falta la GTP, que es la guanosina-trifosfato. También interviene en el ciclo de Krebs la formación del GTP, ¿no? Entonces, ¿qué hace el NAD y el FAT? Entregan sus electrones a la cadena respiratoria, luego pasan por un proceso de fosforilación oxidativa, ¿no? Y van a generar ATP. ¿Cuántos moles de ATP? 38 moles. ¿Ya? Este número, que está en 38 moles de ATP, está en el libro del doctor Antonio Blanco. Y así estudianlo, 38 moles de ATP. Ya, 38 y 36. Sí, Hay una. doctora, 36 a 38, disculpe. Ya, entonces, lo que pasa es que en estos pasos, para hacer el cálculo, algunos no consideran unos ciertos pasos y por eso hay la variación de los ATP, que si hubiéramos hecho el balance del energético de ATP, hubiéramos sacado tanto 38 y 36 y les hubiera explicado el por qué sale 36 y 38, pero menciona 36 a 38. Ya, en el libro de Antonio Blanco menciona 38 moles de ATP, pero ya ustedes si quieren manejar un intervalo, ¿no? Es 36 a 38. Pero es que en este proceso que es la transformación hasta ATP, hay un paso que no los consideran los ATP, 2 moles. Por eso es que hay esa variabilidad de 36 a 38. ¿Ya? En alguna bibliografía dice 36, en otro 38. Pero es que en el balance energético no consideran uno de los pasos y por eso hay la variación de 2 moles de ATP. Pero si yo estudié en el libro de Antonio Blanco y dice 38 moles de ATP. Y si ustedes 36 manejan ese rango, no hay problema. Entonces, si yo les pregunto en el proceso de la glucólisis, ¿qué moléculas intervienen? O sea, ¿qué transformación ocurre de la glucólisis? Piruvato. Piruvato. De glucosa 6-fosfato a piruvato es la glucólisis. Y se genera en la glucólisis 8 moles de ATP. Descarboxilación del piruvato, 6 moles de ATP. El ciclo de ácido cítrico, 24 moles de ATP. 24 más 6 son 38 moles de ATP. Ya, en las proteínas, ¿qué es lo importante? Se van a transformar en aminoácidos, ¿no? Que por desaminación, ¿no? Y van a formar un esqueleto carbonado y un grupo amino. Este grupo amino va a transformarse en urea y ácido úrico,
Y el esqueleto carbonado se va a transformar en acetilcoenzima A o en ácido pirúvico, ¿no? Según el aminoácido que se incorpora, ¿no? Entonces, el esqueleto carbonado se transforma a través de ¿qué? Desaminación a ácido pirúvico. El ácido pirúvico se va a transformar en acetilcoenzima A y la acetilcoenzima es el sustrato para el ciclo de Krebs y me va a generar coenzima, dióxido de carbono, entra a la cadena respiratoria, los electrones del NAT y del FAT, pasan el proceso de fosforilación oxidativa y me va a generar ATP, 38 moles de ATP. ¿Cuáles son los productos de las proteínas? Dióxido de carbono, agua, ATP, ¿no? Y los NAT y los FAT. Si les preguntan, y también no se olviden del GDP, del GTP. ¿Qué es el GTP? Es un nucleótido, ¿no? ¿Qué es GTP? Guanosina trifosfato. ¿No? Si es que les preguntan de GTP, no se sorprendan. Por eso había que leer un poquito del doctor Antonio Blanco. En algunas diapositivas, si ustedes leen, menciona el GTP. Revisen estas diapositivas, ¿ya? Bueno, desearles que les tengan éxito en el examen de mañana. No se olviden esto de estudiar de la glucosa con oxígeno, sin oxígeno, que me forma, fermentación láctica, fermentación alcohólica. Con el oxígeno entra el ciclo de Krebs, la cascada de electrones, ¿no? ¿Dónde sucede cada reacción? ¿No? Esto del ciclo de Krebs, citrato, eso no se lo aprendan porque eso es más para yo. En la materia de bioquímica, no, van a aprender sí o sí este ciclo con estos nombres y van a hacer el balance energético. En este caso no. Ya, en esta diapositiva que ustedes están en catabolismo de carbohidratos, también le dice 38 moles de ATP. ¿Ya? Entonces ahí ustedes pueden revisar y responder 38 ATP. Catabolismo de lípido. Esto del ayuno. ¿Lo han estudiado del ayuno? Sí, le dicen, estudiamos. Ya. Bueno, yo lo estudié. Ya. Entonces, esto de acá, lo que ustedes ven en su diapositiva, yo solamente les hice para que puedan entender, ¿no? Que cuando hay la glucemia, ¿no? Entonces se empieza a liberar lo que es ¿cuál es la hormona que se libera cuando hay nivel de glicemia baja? O cuando hay glucemia baja. Glucagón, ¿no? Glucagón. Y es por eso yo les digo, siempre estudien estos conceptos, que estos conceptos son importantes, pero no los han, no los mencionan en las diapos, pero que ustedes tienen que investigar, ¿no? ¿Qué es gluconeogénesis, glucogenólisis? Entra en el examen eso, porque mi examen ha entrado, digamos, ¿no? Entonces sí o sí yo tengo que aprender estos conceptos, por algo están en las diapositivas, ¿no? Glucogenólisis, gluconeogénesis, ¿no? Entonces, habla de una fase post-abortiva. ¿Cuál es la fase post-absortiva? Que consiste en un ayuno de 0 ingesta, 0 a las 6 horas, es una fase post-absortiva. Que ocurre una glucogenólisis, ¿no? A partir de la sexta hora a la 30, glucogenólisis. ¿Qué es glucogenólisis? Es la lisis del glucógeno, ¿no? ¿Para qué? Para liberar a la glucosa, porque hay disminución de glucosa, ¿no? No hay glucosa en no hay hay glicemia baja o hipoglicemia. Luego ocurre una gluconeogénesis. ¿Qué es gluconeogénesis? Formación de glucosa a partir de sustancias no glucosídicas, ¿no? ¿Qué es cetogénesis? A partir de las 30 horas,
¿no? 30 horas de ayuno, ocurre una cetogénesis, que es la formación de cuerpo cetónico, ¿no? Y si alguien ha estudiado en estos cuerpos cetónicos, dónde se, dónde se depositan estos cuerpos cetónicos en el cerebro, ¿no? Causando en los pacientes una cetosis diabética, ¿no? Ya, entonces eso tenían que haber leído que es una cetogénesis, ¿no? Les mencionan estas diapositivas, están en todas las diapositivas de todos sus compañeros y tenían que haber ustedes leído por lo menos qué eran los cuerpos cetónicos. Les pueden preguntar esto y esto, ¿no? Entonces esto es importante, glucogenólisis, gluconeogénesis, ¿no? O sea, formación de glucosa a partir de lípido, de proteína. Eso también tienen que estudiar, ¿no? Esa es gluconeogénesis, formación de glucosa a partir de sustancias no glucosídicas, porque no es carbohidrato y los lípidos, ¿no? Proteínas tampoco. Entonces pueden aportarme glucosa a partir de este proceso, ¿no? Glucogenólisis es la lisis del glucógeno, destrucción de la molécula de glucógeno a glucosa. Entonces, si les pueden preguntar esto, ¿a partir de qué hora va a producir cetogénesis? ¿O qué produce la cetogénesis? ¿Y dónde se almacena los cuerpos cetónicos? En el cerebro, causando una cetosis diabética, para los que hayan estudiado. Esto también está en sus diapos. Estas son las diapos que han presentado, no todos sus compañeros tienen. Entonces, hay lo que es cuando hay disminución de glucosa, ¿no? Entonces el glucógeno libera la glucosa y esta glucosa va a transformarse en acetilcoenzima A. Luego ya está mencionando el ciclo de Krebs. En el ácido graso hay una mayor síntesis de ácido graso y se transforma en acilcoenzima A más carnitina. Por un proceso de beta oxidación se transforma esta acetilcoenzima A, pero esta acetilcoenzima A no ingresa al ciclo de Krebs, ¿no? Cuando hay lo que es la beta oxidación de los ácidos grasos, esta acetilcoenzima A directamente se va a transformar en cuerpo cetónico. Este cuerpo cetónico se almacena en el cerebro causando una cetosis diabética. Lean un poquito de esto de los cuerpos cetónicos. ¿Dónde se almacena? O sea, de la beta oxidación del ácido graso en acetilcoenzima A, estos cuerpos cetónicos les pueden preguntar en dónde se almacena. Se almacena en el cerebro, causando al paciente una cetosis diabética y luego puede causar coma diabético, ¿no? Entonces, es importante que ustedes entiendan que esta acetilcoenzima A no va a ingresar al ciclo de Krebs. Esta acetilcoenzima A va a formar directamente cuerpo cetónico en cuando hablamos de ayuno, no de lo catabolismo de los lípidos. Estos acilcoenzima A, ¿no? Este ácido graso que sufre beta oxidación me transforma acetilcoenzima A, forma cuerpos cetónicos, se almacena en el cerebro, se deposita en el cerebro estos cuerpos cetónicos causando una cetosis diabética, causando, si es que no se logra restaurar, no mantener la eliminación de los cuerpos cetónicos, van a causar un coma diabético y posteriormente la muerte, ¿ya? Lean eso un poco, ¿ya? Y estos conceptos, cada uno desglosen y aprendan eso de esta manera, ¿ya? Entonces les deseo éxito en el día del examen de mañana, ya los que vengan temprano, puntuales, no hay reprogramación, no traigan celulares, no traigan calculadoras, que no hay ejercicios, son cálculos mentales, ¿no? Rapidito van a tener que interpreten, lean las preguntas bien, también han dicho que sí o sí tienen que leer las preguntas. Hay una palabra que modifica toda la pregunta, ustedes tienen que saber interpretar. Siempre hay una palabrita que cambia el sentido de la pregunta, no es que yo, ya es esto.
tomen sus 45 minutos, no se salgan antes, revisen, sin terminar, revisen, y luego ya recién, pasados los 45 minutos, ya ustedes pueden salir. No se salgan antes, les han dado 45 minutos, revisen sus preguntas. Siempre hay una palabra que modifica la pregunta. Interpreten. Ya les deseo éxito el día de mañana. Un gusto haber sido su docente en este curso del CUP, ¿no? Y desearles éxito, ¿ya? Hasta el día de mañana en el examen. Gracias, Lice. Gracias. Muchas gracias, Gracias, Lice. Alicia. Muchísimas gracias. Gracias, Lice. Hasta luego. Gracias, Lice. Hasta luego, Lice. Hasta luego, Alicia. Se Dea. cuida. Nos vemos en el CUP 2022. Qué inspiración.